Estoy aquí en San Felipe Torres Mochas este 28 de septiembre, donde se festeja a San Miguel Arcángel. Este es el templo de San Miguel Arcángel y hoy día 28 de septiembre viene una larguísima procesión de todas partes de la República. Aquí viene llegando. Es un festejo que se le hace cada año en el mes de septiembre. Todo esto es el inicio de la procesión que el pueblo le da a San Miguel Arcángel. Y por supuesto que hay todo tipo de eventos aquí en esta misma procesión. Por ejemplo, tenemos aquí estas hermosas danzas. Por ejemplo, esta danza se llama Lobos Rebeldes. Como vemos, son grandes espectáculos que se nos dan aquí en nuestro Gran México. Todo esto es una representación de nuestra cultura mexicana, porque nuestra cultura mexicana es bellamente variada, tiene mucha variedad a cualquier parte que vaya uno de la República. Por ejemplo, aquí vemos en este caso esta hermosa danza. Estas hermosas danzas que vienen aquí desfilando para ir a dar gracias y danzarle a San Miguel. Ahí las vemos. Todo esto son espectáculos populares. Esta danza se llama piel roja. Piel roja. Y ahí tenemos todo el colorido de grupos de danza que se organizan para hacer culto a los santos de aquí de nuestro Gran México. México colorido. Y es bonito presentar todo este espectáculo de nuestro Gran México, porque simplemente nos estamos dando cuenta de lo que somos los mexicanos en sentimientos. Por ejemplo, estas son actividades bastante sencillas, bastante populares, que simplemente así de manera humilde se organizan para hacer y dar espectáculo a nuestros deidades que pues por supuesto vinieron de allá de Europa, pero aquí tenemos. Apache Cazadores de San José.
que es la danza Apache Cazadores de San José. Por si quieren ver el teléfono, ahí lo tienen. Porque luego a veces ven las danzas y quisieran los teléfonos, pues si ven el video aquí se ve este espectáculo de danza. Como he dicho siempre en todos los videos, esto de danzas, que a donde quiera que va uno, a cualquier parte de nuestra República Mexicana, siempre la variedad de bailes, de grupos, de pueblos que tienen sus danzas. De hecho ahorita las danzas ya están siendo adoptadas por cada pueblo, por cada ciudad. En las ciudades y pueblos siempre se trata de organizar un grupo de danza que representa al pueblo. Aquí tenemos esta otra danza de San Judas Tadeo. Por supuesto que hay danzas que usan el machete, danzas apache. En el caso de esta, no usa así, bueno, sí traen, más bien ya se los vi, pero hay unas danzas apache que no usan varas, que no usan machete. Y así es como se dan estos eventos aquí en San Felipe Torres Mochas, donde se viene a festejar, a venerar al gran patrono de aquí de San Felipe Torres Mochas y de muchos pueblos.
Ahí tenemos todos estos grupos de danza. Claro que luego por cultura vienen vienen de ciertas partes, de ciertas comunidades y traen su propia danza, porque la danza de aquí de San Felipe es la danza guadalupana. Y así es como se viene a venerar a San Miguel Arcángel, un santo que expulsó del reino de los cielos a Lucifer. Lucifer, pues un día se llenó de orgullo y quiso ser el gobernante supremo del cielo, ganarle el puesto al Dios Padre. Y por supuesto que al pasar esto, al nacer este sentimiento en Lucifer, pues no todos estuvieron contentos allá en el reino de los cielos, y si dejaban ese tipo de sentimientos allá en el reino de los cielos, pues lógico que se iba a contaminar, porque entonces iba a haber, como aquí en la tierra, dos sentimientos diferentes, unos extremadamente llenos de ambiciones, extremadamente llenos de todo tipo de defectos psíquicos que únicamente podrían desestabilizar la paz de todos los lugares. Y por supuesto, cuando Miguel vio esta amenaza psicológica desproporcionada, se tiró a juntar sus ejércitos y luchar contra los ejércitos de Lucifer. Entonces toma la iniciativa de expulsar a Satanás, a Luzbel, de ahí del reino de los cielos, precisamente para que no vaya a contaminar con sentimientos negativos lo que es el reino de los cielos, y decide echarlo a la tierra. En realidad en la tierra también había muchísima paz, hubo más o menos unos 15,000 años de paz completa en toda la tierra, pero resulta de que cuando Miguel lanza a Satanás a la tierra, pues esta paz de la tierra va a comenzar a diluirse poco a poco, y
como quiera, el reino de los cielos queda completamente liberado de ese sentimiento maligno, de ese sentimiento de ambición, de lujuria, de todo tipo de sentimientos que desestabilizan una sociedad. Entonces decide pues Miguel sacar de allí a todos los sentimientos malignos. Y los expulsa acá a la tierra, y es de la forma que nosotros nos damos cuenta de los escritos que están en el libro, el gran libro que es la Biblia, donde en el Génesis se describe lo que fue la vida de Adán y Eva. Adán y Eva representan precisamente ese paraíso ya exterminante, un paraíso que con ellos ya estaba casi por terminarse, porque Adán y Eva son precisamente, o mejor dicho, Adán y Eva representan precisamente esa población originaria que existía antes de que llegara antes de que el hombre de la creación, el hombre que fue expulsado del reino de los cielos, llegara aquí a la tierra. Ese hombre originario pues tenía sus sentimientos completamente limpios, nada más que ya cuando llega el sentimiento de la creación, el hombre de la creación, tenemos esta danza de los broncos. Esta es una hermosa danza que pertenece también aquí a San Felipe, Torres Mochas. Entonces cuando llega el hombre expulsado de los cielos y que llega a la tierra, comienza el hombre originario a diluir su esencia originaria, su conciencia natural, porque como provenía de la gran Atlántida, desde los inicios de desde la extinción de la Atlántida, pues tenían el recuerdo de ese exterminio que hubo en ese tiempo de la Atlántida. Entonces, como recuerdo, simplemente se dedicaron a desarrollar sus sentimientos de nobleza, de justicia, a tener una visión sobre lo que es la naturaleza, sobre lo que es
madre naturaleza, la madre tierra. Pero cuando llega el hombre expulsado del reino de los cielos, pues este hombre de la tierra, este hombre que desarrolló su conciencia y que durante 15,000 años logró tener una gran paz, un paraíso, este hombre se fue contaminando con la llegada de los que Miguel vino expulsando. Y vemos aquí esta hermosa y extensa danza también. Muchas danzas vienen hoy día a venerar al santo de aquí de San Felipe Torres Mochas, que es San Miguel. Hoy en día aquí en México, en cada pueblo, están tratando de organizar una danza. Hasta en los pueblos más chiquitos tratan de crear su propia danza. Me han dado en muchos pueblos y hay danzas que apenas se están formando. Y así es en todo México. En todo México tratan de ir creando sus propias danzas. Aquí tenemos la danza del torito de Silao. La danza del torito de Silao. Y durante toda esta procesión se pueden ver todo tipo de espectáculos.
llevan la imagen del santo festejado. Y como tiene que ser, las danzas siempre van encabezando toda una gran procesión, como es en este caso. Es un producto natural, te va a aliviar, te va a curar, tienes colitis, inflamación intestinal, tiene mucho estreñimiento, o hay personas que la colitis se le manifiesta con mucha diarrea y siempre tiene diarrea, va al baño y no puede hacer normal. Les recomiendo el granulado, tómenlo. Arde la planta de los pies como si fuera lumbre, ese problema es de los riñones. Tómense el granulado para curar los riñones, sacar las piedras, limpiar las vías urinarias. Esta persona que orina muy amarillo en los dientes, le recomiendo que se tome el granulado. Este producto cansados, fatigados, con mucho sueño, no tienen entendido. Nada más se sientan y en 5 minutos ya está dormido. Hoy es día sábado y por supuesto que hoy día hay mucho más movimiento hay mucho más movimiento porque pues es un día como quien dice, donde mucha gente ya deja de trabajar, se da la libertad para venir este día porque ya es menos obligación en trabajar, y pues por eso hoy día el número de gente que viene aquí a festejar pues puede ser muchísimo. Por ejemplo, tenemos esta de Tultepec, México, del Estado de México, Tultepec, ahí cerca de Toluca, que vienen también aquí a venerar, y por supuesto la danza de ellos pues es esta danza de Tultepec, una danza azteca. Vienen desde allá precisamente también a rendirle honor al San Miguel, al santo festejado de aquí de San Felipe Torres Mochas, y pues es un santo bastante querido por la población, un santo que llegó precisamente con la conquista de los españoles y que se vino a radicar también aquí a la conciencia de los nativos de aquí de México, y hoy en día pues los nativos también en mucho han adoptado la presencia de tener a San Miguel, a los santos españoles, a los santos originarios de Europa, pues se han dado ese gusto en todo México de ir adoptando ya definitivamente a los santos españoles, y pues ahora sí que es un modo de seguir conservando, de seguir realimentando las esperanzas espirituales. Sí, vienen a festejar ese santo que pues hizo una limpia allá en el reino de los cielos, hizo una buena limpia, pero toda esa limpia que hizo vino a echar a la tierra la basura que sacó de allá,
Y hoy día pues ya vemos cómo hay muchas personas con sentimientos feroces, con sentimientos bastante inhumanos, que tienen ambición al poder, que son amantes del oro, son amantes de los vicios profundos, que denigran a la conciencia humana. Y pues dijéramos, bueno, ¿y a dónde pues? ¿Cómo es que se nota que Miguel expulsó a Lucifer? ¿A dónde lo echó? Dicen que lo echó en el centro de la tierra, pero en realidad no lo lanzó al centro de la tierra, sino lo vino a expulsar, lo vino a sentar aquí con la misma humanidad originaria, la misma humanidad que mucho tenía sentimientos humanos, y que pues también hubo quienes comenzaron a degenerarse, unos individuos que comenzaron a degenerarse, y por causa de esos individuos que comenzaron a degenerarse, pues fue como la cama donde debió caer Lucifer con toda su gente, y de ahí se comenzaron a procrear. Hay que ver cómo a veces tenemos imágenes que luego no entendemos. Por ejemplo, Vishnu, cuando está recostado en los océanos, teniendo como tapete, como cama a la serpiente de las 1000 cabezas, pues él estaba esperando precisamente que los océanos bajaran para poderse procrear, porque su misma esposa estaba esperando que Vishnu despertara, y cuando despertara tener relaciones sexuales y luego comenzara a procrearse y a multiplicarse por toda la tierra, junto con todas sus serpientes, las serpientes que son todas esas huestes que han usado a la conquista, o los conquistadores, son esas huestes que siempre han tenido la intención de sentir el orgullo de ser conquistadores. Por ejemplo, Alejandro Magno, cuando comenzó a conquistar el Medio Oriente, pues es una representación precisamente de esa necesidad de los sentimientos ambiciosos que tenían, o que venían precisamente a darse esa misión de ser conquistadores y de derramar mucha sangre para adjudicarse un poder sobre los seres humanos. Era precisamente el poder que tenía, esa necesidad de poder que tenía Lucifer, de ser gobernante del reino de los cielos, y pues como allá lo quería hacer, simplemente pues no le fue permitido, porque Miguel inmediatamente tomó cartas en el asunto y a expulsarlo, pero acá a la tierra donde también había paz. Pero como aquí en la tierra, a finales de esos 15,000 años, pasó la humanidad originaria con completa paz, pues estos sentimientos se fueron viciando, y algunos humanos decidieron por voluntad propia
corromperse, y gracias a esos seres humanos, pues fue donde Satanás, con todas sus legiones, vino procreándose, teniendo de padres a estos personajes ya que poco a poco se fueron corrompiendo. Y vaya que los padres de estas personas corruptas, de estas personas llenas de corrupción, de grandes vicios, que lo único que hacen es seguir corrompiendo la humanidad, pues sus padres fueron precisamente esos humanos que en un principio fueron originarios, limpios de conciencia, pero que luego se fueron viciando. Algo de sentimientos humanos, simplemente lo que se tiene que hacer en cada uno de nosotros es ir abandonando todos esos sentimientos inhumanos, esos sentimientos bestiales que Lucifer ya traía consigo mismo con todos sus legiones. Porque no es justo y nunca sería justo que una persona aquí anduviera practicando su religión y seguir con esos vicios. Y todo ¿por qué? Porque hay veces que piensan que ya nomás con una confesión limpian su alma, limpian su conciencia, pero cuando alguien repite, se confiesa y vuelve a pecar y vuelve a hacer males a la demás gente, pues ese es precisamente el hijo de Satanás. Son los hijos que Satanás procreó después de haber llegado a la tierra, y son sus legiones. Por eso hoy en día hasta en el mismo mundo se ve como mucha población, muchos gobernantes, principalmente de los gobernantes imperialistas, pues tienen ese sentimiento de conquista, sentimiento de querer tener el poder solamente para ellos y someter a las demás poblaciones, a los demás países a su antojo, de hecho corromperlos para que sean lacayos. De León, Guanajuato. Sí, los imperialistas siempre tratan de hacer que los demás países sean sus lacayos, y para lograrlo tienen que corromperlos. En realidad, los imperialistas, los que tienen sentimientos imperialistas, que son precisamente toda esa gente que trae los sentimientos de Lucifer, porque Lucifer era lo que quería ser imperialista. Y mucha gente, por ejemplo aquí en México, mucha gente desde la llegada de los españoles hasta hoy día, pues simplemente se ha notado cómo estas personas han tratado de mantener siempre el poder para tener un ambiente de pobreza, estar sometiendo siempre a la población originaria. La población originaria son
pueblos originarios, porque los pueblos originarios seguían manteniendo muchos valores humanos desde la Atlántida. Y dicen los otro día estaban diciendo unos españoles de esos renegados que pues que tampoco quieren a su pueblo, a su propio pueblo, estaban diciendo que cómo era posible que se creyera que los nativos de México, los pueblos originarios, eran unas blancas palomitas. Pues en realidad sí lo eran, porque si los pueblos de toda América no hubieran tenido armas, más bien si todos los pueblos de América conservaban sus armas primitivas, sus flechas, sus lanzas, pues era precisamente porque nunca hubo una necesidad de estar desarrollando una ciencia armamentista, como fue el caso allá en el Viejo Mundo, donde cada pueblo, cada nación tenía la necesidad de ir descubriendo nuevos métodos para hacer armas y poder así someter al pueblo más débil. Aquí en América eso no se daba, porque en realidad había mucha paz, y no es que lo esté diciendo yo, sino que hubo mucha gente que afirmaba esto. Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, él afirma así bien que los pueblos originarios, todos los pueblos vivían en completa paz. Lo mismo Serra de Leguizamón en Perú también. Él afirma eso, de que los pueblos eran completamente pacíficos. O sea, hubo mucha gente que afirmaba todo eso de los nativos, de que eran pacíficos, y esto se nota porque no tenían armas desarrolladas. Las armas que tenían, pues simplemente las usaban para defenderse de las fieras cuando cruzaban de un lado a otro. Y claro, también como deporte, ¿por qué no? Porque el deporte siempre ha existido. El deporte siempre ha existido. Por supuesto que tenían sus competencias. Ya vemos cómo los pueblos originarios en cada pueblo tienen su equipo de juego de pelota, su cancha, porque pues el deporte en los seres humanos es completamente necesario. Es una recreación que engrandece también las cualidades y las destrezas de todo hombre. Y en el caso de los originarios, pues tenían sus deportes, y por cierto, ahí puede haber hasta deportes que nosotros pues ni nos imaginamos. Pero el hecho de que las armas no se hubieran desarrollado aquí en América, en una sociedad completamente poblada, pues eso quiere decir que los nativos, que los originarios vivían completamente en paz, no necesitaban andar en guerras. ¿Y por qué? Pues simplemente porque todos los originarios lo que tenían en mucho eran las escuelas de conciencia. Por ejemplo, los centros arqueológicos que conocemos aquí en México, todos tienen sus trazos sus trazos distribuidos con el fin de desempeñar todas las actividades que se desarrollaban en sus tiempos, en cada tiempo. Y por supuesto que esto de las
de los edificios que hoy conocemos como arqueológicos, pues mucho antes no existían, pero claro que con el desarrollo de la conciencia humana, con el desarrollo y la multiplicación de los hombres, este ejercicio de culto hacia la tierra, a la madre naturaleza, pues se fue concentrando en poblaciones, en ciertos lugares que hoy conocemos como centros arqueológicos, donde allí era precisamente destinado para las escuelas de conciencia. Allí era donde iba toda la gente a prepararse para servir de guías en sus centros, en sus pueblos, para servir de guía en sus pueblos, a base del conocimiento que se enseñaba, que se les distribuía en estos complejos sociales, en estos centros arqueológicos, que en ese tiempo pues eran centros completamente bellísimos. Porque de hecho todavía cuando llegan los españoles, esos centros estaban bellísimos, pintados de rojo, blanco, eran centros bellamente decorados. Nada más que cuando llegan los españoles, pues simplemente los nativos pues tuvieron hasta mucho que abandonar dichos centros debido a la ferocidad con la que contaban los recién llegados, porque eran gente muy feroz, gente porque no tenía leyes para parar sus sentimientos sanguinarios, pues simplemente se dieron la libertad al gusto a dejar sus sentimientos volar y sacrificar de una manera vil y grosera a todos los nativos, violentarlos de todas maneras, porque de hecho pues duele decirlo, hasta los mismos papas, y es bueno recordarlo, que hasta los mismos papas dieron bendición a todo ese tipo de violencia, porque decían que pueblos no cristianos simplemente había que desaparecerlos, y que quienes llegaran a conquistar allí a las tierras pues hicieran de ellos lo que quisieran, porque no eran cristianos. Y así era como se desarrolló la costumbre en Europa, y por supuesto cuando vinieron aquí a las tierras de América, pues traían esta consigna de que, pues consigna y a la vez esa conveniencia de desatar los sentimientos completamente inhumanos, completamente luciferinos, y se dieron a la tarea de violentar como quisieran a los pueblos originarios, someterlos a base de la fuerza sanguinaria, porque traían armas, ellos sí traían armas ya bastante desarrolladas, porque en sus naciones siempre, de que nos damos cuenta de su historia, siempre estuvieron sometidos a viles guerras sanguinarias y traiciones y todo tipo de vicios. Entonces,
cuando estos personajes sanguinarios, hijos de Lucifer, llegan a México, llegan a América, pues simplemente se dan la libertad de hacer lo que quieran, de tratar a los nativos como les dé la gana. Y es por eso que después durante toda la colonia pues ven a los nativos como gente inferior, como gente que simplemente tendría que ser tratada como animales, como instrumentos de trabajo, y por eso es que los castigan, les dan mucho castigo en las minas. Y decían los españoles, los colonizadores, que los nativos eran gente testaruda, gente que no entendía razones, pero es que ¿quién no hubiera entendido razones cuando se le trata en esa forma tan inhumana? Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, él mismo estaba en contra de lo que estaban haciendo los colonizadores y les decía, precisamente hasta refiriéndose a Hernán Cortés, que cómo era posible que quisieran que los pueblos nativos los respetaran y creyeran en su Dios, si así como venían poniendo ejemplos, pues simplemente verían ese Dios Cristo que tanto promulgaban, simplemente lo veían como más bien un demonio, como fue el caso de el guía de allá de Cuba, que en un principio vino tratando de adoptar al Dios cristiano, pero pues al ver que no tenía ningún resultado, porque lo seguían tratando a su gente igual, simplemente pues no creyó en eso, porque pues supuestamente era Dios para todos, pero él vio que nada más era un Dios para los mismos blancos, porque los blancos eran los que tenían el privilegio de ser tratados bien por este Dios. Pero bueno, todos esos sentimientos que traía Hernán Cortés, gente bien sanguinaria y bien malvada, que nada respetaron a los nativos, a los pueblos originarios, pues son precisamente esas huestes que Miguel, el arcángel Miguel, desechó de allá del reino de los cielos, pero que vino a aventar acá a la tierra, y pues aquí fue donde se debió entonces tener esa desgracia de estar soportando a gente tan cruel y tan inhumana, que solamente su Dios es el dinero. Es el dinero. Ya vemos ahorita en México cómo está la lucha de los llamados conservadores, que así les dicen. En realidad yo los llamo sentimientos desequilibrados, sentimientos corruptos, porque pues no ven más allá de su naturaleza y no ven más allá del por qué fueron encarnados aquí en la tierra, sino simplemente se dejan llevar por sus sentimientos naturales,
que son los de ser muy atraídos por el brillo del oro y por la ambición del poder, esa ambición que precisamente es de la que se habla, que fue la causa de que Miguel haya echado a Lucifer del reino de los cielos, pues es que traía, Lucifer adoptó ese sentimiento macabro de querer tener dominio sobre todo el reino de los cielos, y entonces pues claro que el reino de los cielos pues sería lo último que debería de ser contaminado, y por eso Miguel tomó la decisión de lanzar a Lucifer a la tierra. Y pues al momento en que llegó Lucifer a la tierra, pues fue unos 15,000 años unos 15,000 años después de que la Atlántida fue destruida. Pero durante esos 15,000 años la humanidad vivía en un completo paraíso, en un completo mundo de paz, que pues como dije ya hace un momentito, se fue perdiendo a causa de algunos hombres que que comenzaron a tener la necesidad de dominar a otros y de engañar, de vivir engañados. Por ejemplo, quienes comenzaron a corromper principalmente a la humanidad fueron los sacerdotes que precisamente venían salidos del chamanismo, porque de hecho Álvar Cabeza de Vaca, él habla en su cruce desde Florida hasta el Pacífico, que duró más de 7 años en ese cruce. Él, como vio muchos pueblos en su cruce y conoció sus costumbres y sus creencias, él vio cómo de hecho a él mismo trataron de adoptarlo como un guía, debido a que pues conocía algunos métodos de curación, y pues muchos pueblos lo conservaron vivo porque tenían la esperanza de que se quedara con ellos para que los cuidara, para que los guiara. Y pues estos pueblos allá del norte tenían esa necesidad, ya que eran pueblos que en cierto modo vivían completamente independientes unos de otros y desorganizados, no como los pueblos de la Mesa Central en México. Estos pueblos vivían independientes completamente uno de otro, y de hecho cada uno con sus lenguas. Entonces ya necesitaban algún guía que los concentrara, que los fuera concentrando como naciones unidas. Pero pues claro que Álvar Cabeza de Vaca pues no era su intención quedarse, y él vio esa necesidad de que la gente tenía de tener unos guías, y precisamente esto que estaba pasando ahí, cuando Álvar Cabeza de Vaca pasó por esos pueblos, pues la gente fue teniendo, o ya tenía la necesidad de líderes espirituales.
Y por supuesto que estos líderes espirituales, pues en la parte norte de México todavía no se daban así bien, porque eran pueblos compuestos de pequeñas comunidades que de hecho, pues como se dice, tenía cada uno su lengua. Eran una infinidad de lenguas, y Álvaro Cabeza de Vaca, mientras que iba cruzando, pues iba cruzando de pueblo en pueblo, como si fueran de un país a otro país, porque cada pueblo tenía su diferente lengua. Y pues estos pueblos ya casi estaban en una necesidad de tener unos líderes, así como los tenían acá los pueblos de Mesoamérica. Por ejemplo, Moctezuma, pues era gobernante de muchos pueblos, tenían a su cargo la organización de muchos pueblos, y los mismos pueblos pues pagaban impuestos, contribuciones a los aztecas para que los organizaran, para que los resguardaran, los cuidaran de mucha gente que ya andaba haciendo bandolerismo, de esa gente que era expulsada de los mismos pueblos por no adoptar o no adaptarse o no seguirse rigiendo de acuerdo a las leyes de los pueblos originarios, de los sentimientos naturales que todos tenían. Y pues ya había mucho vandalismo, y por eso fue la necesidad de organizar, o sea, fue el papel de los aztecas organizar a los pueblos y darse el papel como de protectores de todos los pueblos, como policías que resguardaban a la gente, a los pueblos diversos, de todos los bandoleros, gavillas que ya comenzaban a existir. Y en el caso allá de Álvaro Cabeza de Vaca, en el norte de México, pues estos problemas ya tenían mucha connotación, porque los pueblos frecuentemente eran asaltados por gente de esos que se llamaban nómadas. Iban los nómadas y los amagaban, los asaltaban y hacían atrocidades también. O sea que ya en México pues ya comenzaba a haber esta necesidad de tener un gobierno central que los cuidara. No, pues es que no. Más que la reunión, no, eso sí. De que y claro que pues eso que comenzaba a ver aquí en México es una representación de lo que pudo haber pasado también allá en el viejo mundo, de cuando, por ejemplo, las escrituras indias, con el Rig Veda, el Ramayana, todos esos escritos viejos de ellos, pues comienzan
poner a presentar, a dar a la vista todo este tipo de problemas que los humanos originarios comenzaban a vivir. Y estos pueblos originarios pues tuvieron que ir padeciendo día a día más la presencia de seres violentos, de seres llenos de ambiciones, que pues después hasta los pueblos originarios tuvieron que ser sometidos hasta a sacrificios. Por ejemplo, en el Rig Veda, por ahí como en el canto 81, pues nos dice el mismo canto como los recién llegados, como estas personas nuevas, este hombre nuevo tuvo que asperjar la sangre del hombre viejo como sacrificios humanos, y es que comenzaron a tener esos sacrificios. El hombre nuevo comenzó a usar al hombre originario para los sacrificios humanos. ¿Para qué? Para dar cántico a su dios Lucifer. Y pues eso en realidad hoy en día no se ha tratado gran cosa, porque pues la gente los historiadores han estado más enfocados en tratar de manipular la historia con fines económicos y de poder, para dar razón a quienes andan allí promoviendo imperios, porque pues los imperios, precisamente para justificar toda su inmundicia de sentimientos, pues tienen que justificar de algún modo las malas acciones, todos los vicios de esa gente que se dice imperialista. Sí, porque de hecho los imperialistas han venido en todo caso a través de la historia acompañados de los religiosos. La política y la religión siempre ha estado enlazada, porque una como otra se necesitan a sí mismas para poder justificar cualquier atrocidad que se hace. Ya les había dicho anteriormente que los papas pues justificaban las conquistas para poder extender su religión, y no importaba la manera de cómo las poblaciones fueran conquistadas, ya que lo que querían la religión y los poderosos políticos era hacerse de más tierras, de más población. Y por eso cuando conquistaban un pueblo, una comunidad, lo que fuera, pues siempre tenían la consigna, quienes conquistaban, de tratar a los encontrados, a los conquistados, como quisieran, ya fuera violándolos, ya fuera destrozando las madres que estaban embarazadas, o sea, de una manera completamente feroz, vil, como bestias. Eran bestias que pues eran mandadas por el mismo Papa, y el mismo Papa pues tenían ese sentimiento bestial, nada más que pues a veces por cosa de que
no quiere uno criticar lo que es su religión, pues nunca se habla de eso, pero los mismos papas mandaban a sus legiones, a sus ejércitos, a que hicieran sacrificios humanos con los pueblos que supuestamente no eran de su religión. Y todo esto pues es parte de lo que hoy en día se está festejando aquí en esta larga procesión. Es tan larga que va caminando poco a poco y pues toda la población viene de diferentes partes de la República y pues en mucho luego ni se sabe a veces por qué sucede lo que hoy día pasa en cuanto a los sentimientos humanos, y precisamente esto que se habla aquí es precisamente para entender la diferencia de los sentimientos humanos, la diferencia que hay entre unos sentimientos originarios y unos sentimientos de la creación, porque como les vuelvo a decir, pues los sentimientos luciferinos están entre los sentimientos originarios aquí en la tierra, y los luciferinos pues vinieron a hacer su relajo aquí, a tratar de apoderarse, de adueñarse del mundo y de la población que la tierra tiene, como todos estos pueblos originarios. Y aquí la procesión va tan lenta que pues tienen que ir descansando mientras que comienzan a caminar allá adelante, porque son varios kilómetros, unos más de 5 kilómetros que componen a esta procesión que viene de todos los pueblos de México. Y así pues, para entender lo que fue el arcángel, pues en realidad esa fue la misión de él, y ahora sí que dijo, voy a echar a Lucifer a la tierra y arréglenselas como puedan, ya que pues en un principio los mismos pobladores de la tierra dieron puerta abierta a recibirlos. ¿Qué sería si ahorita la población por ejemplo, de México, vamos a decir, como teniendo a México, por ejemplo, México ahorita se ha estado concientizando de cómo se debe de vivir, de ser gente honesta, de ser gente que adopte los valores humanos para vivir como verdadera población pacífica, llena de concordia? ¿Qué sería si todos los mexicanos completamente se decidiéramos a expulsar esos sentimientos que nos hacen, en todo caso, tener varias discordias y desequilibrios sociales? ¿Qué sería? Pues simplemente si la población adopta todos los valores que tienen
que vienen desde los pueblos originarios, pues esos sentimientos corruptos que existen simplemente no cabrían en el mundo. Aquí, mejor dicho, no cabrían aquí en México. Y esos sentimientos pues tendrían que irse a otro lado donde los reciban, donde haya sentimientos también corruptos. Es decir, si en México no se adopta, o más bien si México adopta sentimientos si los mexicanos adoptan sentimientos humanos, simplemente los sentimientos corruptos no cabrían aquí en México y tendrían esos sentimientos corruptos que ser, pues que salirse de aquí e irse a un país, a unas tierras donde los reciban, porque sentimientos humanizados, sentimientos humanos, pues jamás podrían recibir sentimientos corruptos, y entonces los sentimientos corruptos pues no tendrían cabida. De hecho, los sentimientos corruptos existen porque pues se les da cama, tienen donde gestarse.